Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos a otro episodio de Cohabitat, el podcast donde tratamos de entender un poco mejor la importancia de la biodiversidad para convivir con ella. Hoy tenemos a Ulises Balsa, él es biólogo de la UBA, en Exactas. Recientemente terminó su doctorado con Ecología y Conservación del Carancho Austral, ella nos va a estar contando. Y mientras hacía su carrera, trabajó en el programa de conservación y rescate de aves rapaces del EXO, ahora Ecoparque, y en la parte de educación ambiental sobre todo. Actualmente está trabajando en el CADIC CONICET en Ushuaia. ¿Todo bien, Ulises? ¿Cómo andas, Connie? Muchas gracias por la invitación, por brindarme el espacio para poder contar algunas cositas. No, de nada, acá estamos para eso. Bueno, vamos a arrancar con algo porque ya seguramente lo escuchaste. Tuvimos un episodio de aves, así que quienes están escuchando, Todos, escuché todos. buenísimo. Me encanta. Seguramente algunos se estén preguntando, bueno, ¿qué onda? ¿Cuáles son las aves rapaces? Porque a veces escuchamos hablar, pero no sabemos bien cuáles son. Mira, las aves rapaces son ante todo una convención. O sea, los que trabajan con las aves rapaces decidieron en algún momento cuáles son y cuáles no, en base a cuestiones ecológicas. Las aves rapaces se parecen entre sí por el tipo de alimentación que tienen y por cómo viven sobre todo. Pero no son un grupo natural, no son un grupo de especies que estén emparentadas muy cercanamente. Por ejemplo, los halcones están más emparentados con los loros que con un águila o con un aguilucho. Las lechuzas están más emparentadas con los martines pescadores, Mm, que con un buitre, por ejemplo, y así. Así claro. que eso es una convención, o sea, son un grupo de especies que estamos de acuerdo en que son rapaces y ya, pero no hay mucha más explicación. Sí. Y las rapaces incluyen a las aves, un grupo que son los aguiluchos, las águilas, los milanos, los buitres del viejo mundo, otro Ujú. grupo distinto que son los buitres del nuevo mundo, como el cóndor y los jotes, el grupo que incluye a los halcones, los caracaras, o sea, caranchos, chimangos y después otros bichejos menos conocidos. Mm. El grupo que incluye a las lechuzas y los búhos, y para algunos autores más recientemente también las chuñas merecen un Ah. espacio dentro de las rapaces. Así que esos serían todos, pero es medio una bolsa de gatos, una bolsa de rapaces. Sí. Sí, siempre yo me rompía la cabeza tratando de entender por qué no eran, o sea, sí, algunas sí son parecidas entre sí, pero a la vez no tienen nada que ver genéticamente, entonces era como, porque claro, eso se va diferenciando con estudios más moleculares y bla, lo que vos decís del parentesco. Claro, no, tiene que ver con cuestiones ecológicas, o sea, si yo trabajo con un carancho, por más que no esté muy emparentado con un águila, hay Claro. muchas cosas que me van a servir a aprender de las cosas que les pasan a las águilas. El tipo de vida es muy parecido y, por ejemplo, las amenazas muchas veces son muy parecidas también. Así que sirve trabajar con ese grupo, es que, aunque no sean todos muy parientes. Claro. Y también había una pregunta, decía si son todas carroñeras, porque vos hablaste del alimento. No, alimento se parecen todas en que son carnívoras, pero no, carroñeras no. Carroñeras son algunas, hay algunos grupos que son carroñeras, exclusivamente carroñeras, que solo pueden comer carroña, y después hay muchísimas otras que pueden cazar o comer carroña dependiendo de lo que haya. Pero no. Después hay otro grupo que son exclusivamente cazadoras, por ejemplo. Pero no son todas carroñeras para nada. Muy poquitas son exclusivamente carroñeras. Claro. Hablando de cazar, preguntan si, esta pregunta no la inventé yo, cada tanto se arma bardo en Twitter siempre, pero preguntan si puede un carancho, por ejemplo, cazar un gato. Mira, no, te creo que no la inventaste vos porque me la han preguntado. Es poco probable, la verdad, es poco probable, sería muy raro, sería todo un hito. No es imposible, pero no es muy probable. Esa es la respuesta corta. La respuesta un Mm. poquito más larga que por ahí, si podemos, me gustaría dar es, bueno, y si ocurriera eso, ¿qué? O sea, hay un montón de, nosotros por ahí, no sé bien por qué, tenemos la suerte de no convivir con muchas especies de animales que nos puedan hacer mucho daño, Mm. pero en todo el mundo hay mucha gente que convive con animales que le pueden hacer daño. En Australia la gente vive con bichos que en el jardín los pueden matar, literalmente. En Estados Unidos hay la mayor parte de las ciudades tienen coyotes, otra gran parte de las ciudades tienen lobos, otras ciudades tienen osos.
En Sudáfrica hay una población grande de caracal, urbana, completamente urbanizada en Ciudad del Cabo, por ejemplo, que es un gato grande, es un gato de 20 kilos. O sea, no me parecería tan grave, más allá de que si fuera mi gato sí, obviamente, pero digo, estaría bueno que aprendamos a convivir un poco más con bichos, aunque pudieran hacer eso, estaría bueno que pudiéramos aprender a convivir igual. O sea, Posta. no. Pero no, la verdad que sería súper, súper raro. Y quizás por eso, como no tenemos nada peligroso, hay que inventar como que se puede. Exacto, sí, exacto. La gente que convive con animales peligrosos en otras partes del mundo no se hace ningún problema, la verdad. O se hacen otros problemas, pero Sí, no esto. sí. Y también hablando de lo urbano y de convivir, preguntaron por qué hay algunas especies que pueden vivir en las ciudades o que se adaptaron bien a vivir en ciudades y otras no, de aves rapaces. Es difícil entender eso, la verdad. Es todo un tema, es una excelente pregunta y da para muchísimo, muchísimo trabajo. Papers. Se sabe que hay especies que recurrentemente son buenas para ocupar esos espacios. Por ejemplo, los caranchos, los chimangos, son muy buenos para ocupar el alimento. Básicamente necesitan alimento y lugar para hacer los nidos. Pero es cierto que otras especies, teniendo alimento y lugar para hacer los nidos, igual no se va a meter a hacer los nidos en una ciudad. Pero entender exactamente por qué algunas especies sí y por qué otras no, es una cosa que es mucho más difícil de entender. Por ejemplo, otras especies de caranchos, uno podría pensar que es porque comen de todo los caranchos, entonces por eso se adaptan muy bien a la ciudad. Bueno, hay otras especies de caranchos que igual comiendo cualquier cosa, están súper restringidas y viven en ambientes muy particulares en el Alto Andino o en islas subantárticas, y vos los ves ahí y comen cualquier cosa. Así que no es tan fácil. O sea, sí que hay especies que eso siempre pasa, se sabe que hay cuando pasa un cambio tan grande como meterle una ciudad a un pastizal, sí que se sabe que hay especies que les va mal, la mayoría, y otras especies que les va bien, de hecho, que no es que están ahí resistiendo, o sea, quizás hasta les va mejor que antes. Pero la verdad que saber por qué exactamente no habría que ver. Es una muy, muy buena pregunta, pero no sé. Sí, va a salir eso de muchos estudios de muchos años seguramente, Ujú. que uno Sí. es que alguien se lo propone. Otra pregunta sobre el dimorfismo, que ahora me puedes explicar un poco qué es, entre las hembras y los machos de las rapaces. Yo esto no lo sabía. Dicen que pueden llegar a comer diferentes presas. Sí, en algunos casos sí. O sea, el dimorfismo quiere decir distinta morfología, distinta forma del cuerpo. En este caso, en las rapaces, Mm, tiene que ver con el tamaño. mm, Pero, contrariamente a lo que uno podría pensar, porque, no sé, tenemos así medio preparada la mente, en mm. realidad son las hembras las que son más grandes que los machos. Y en algunas especies la diferencia es muy notable. Algo así como cerca del doble de tamaño o de peso. Mm. Entonces, cuando la diferencia es muy, muy grande, sí que pueden comer cosas distintas, porque, bueno, los machos Sí. quizás pueden cazar bichos más chiquitos que las hembras ni lo intentan, o al revés, las hembras cazan cosas mucho más grandes que los machos. No es tan común ese caso de que sea tan extrema la diferencia. En general, las diferencias son un poco más sutiles. Pero sí que es bastante sostenida en todos los grupos. Eso es otra de las cosas en las que se parecen. Por ejemplo, búhos, lechuzas, águilas, halcones, por más que no tienen nada que ver una cosa uno con otro, las hembras son más grandes que los machos siempre. Salvo en los carroñeros. En los Mm. jotes, en los cóndores, eso no es tan notorio, o incluso los machos son un poquito más grandes. Pero sí, la mayor parte de las hembras de rapaz son más grandes que los machos, y hay muchísimas explicaciones para ese patrón, pero no está resuelto para nada, no se sabe exactamente por qué. Seguramente puede haber aparecido por les ha dado distintas Sí, ventajas, sí. pero no se sabe, la verdad que no se sabe. Sí, siempre hay que decir, bueno, depende de la especie, todavía no se sabe. Y no existe este podcast. Es que no se sabe, realmente no se sabe. Se sabe que sí, que a veces les da ventajas, o sea, una hembra más grande puede incubar mejor los huevos, por ejemplo. Claro, Es una explicación sí. plausible. Pero después tenés especies en las que la hembra es el doble de grande y los dos incuban por igual. Mm. Entonces, No todo tiene una ventaja así. no todo tiene por qué tener una ventaja adaptativa, a lo mejor es una cuestión histórica, quizás tuvo ventaja en algún momento de la evolución y hoy Claro, en día se sostiene porque no es una desventaja. Y si no es una sí. desventaja, a lo mejor se sostiene simplemente por eso.
Pero es bastante consistente, la verdad que el patrón es consistente. Muchas especies tienen esa diferencia. Eso Sí. sí, que llama la atención. Sí, está bueno eso, nada que ver, que quizás, no sé si del otro lado les interesa esto, pero bueno, está bueno saber que eso, como que uno siempre tiende a buscarle la explicación evolutiva y por ahí la verdad es que no, o sea, como vos decís, es algo que quedó o está asociado a otra cosa que sí tiene una ventaja y bueno, como que se seleccionan las dos cosas juntas, es súper complejo, ¿no? Pero como que igual es divertido también buscar la ventaja evolutiva, pero no está bueno como decir, este es el motivo y listo, ya está, la clave es esta. No, no, no va a haber una sola clave, sobre todo por eso, porque son 4 o 5 grupos totalmente distintos, así que seguro que hay por lo menos 4 o 5 explicaciones diferentes. Claro. Pero sí, re divertido, tratar de buscar esa explicación es hermoso. Y bueno, sobre las especies que tenemos acá en Argentina. Preguntaron cuántas, ¿te acordás el número? Sí, más O o un menos. poco. En realidad, viste que siempre también hay discrepancias entre algunas Sí, especies que para algunos autores es una y para otras son cuatro, o alguna que es muy rara y que sí. por ahí no se ve hace 20 años. Pero más o menos el número está en alrededor de 80 especies de rapaces en Argentina. Ah, re Así que pocas. bueno, más 5, más... pero más o Sí, menos, porque son sí, sí, sí. 550 especies en todo el mundo. Así que Fáciles de aprender. tenemos bastantes. Sí, sí, fácil de aprenderse, pero al mismo tiempo no es que tenemos el carancho, el gavilán y el búho, tenemos 80 Sí, de esas. sí. Entonces está bueno también saber que hay un montón y que vale la pena tratar de conocerlas porque son muchísimas, realmente son muchísimas. Más o menos, o sea, tenemos 5 especies de buitres, de los jotes y cóndores, más o menos unos 40 especies de águilas, aguiluchos y familiares. 15 de halcones, caranchos y ese grupo, unas 20 más o menos, 20 y pico especies de lechuzas y búhos, y las dos especies de chuñas bueno, que Mm, son las únicas dos del mundo y están en claro. Argentina. Lo de las chuñas es nuevo. Después googleen las chuñas que están re buenas para Sí, ver, sí, si no las también conocen. muy difícil de explicar, ¿viste? ¿Qué es una chuña? Sí. No, búsquenlo porque no. Tal cual, tal cual. Bueno, y ahora vamos a ir con la parte más polémica, o no sé, a mí es la que más me divierte personalmente. Y como ya se me van acabando las ideas de extinción y de apocalipsis, o sea, yo misma me voy repitiendo con algunas cosas, le pedí a la gente que me sigue en mi tienda Eco, que es mi cuenta de Instagram donde publico este tipo de cosas. Hola, soy la Connie del futuro. No, no soy la Connie del futuro. Soy la Connie que está editando esto. No sé por qué siempre digo soy la Connie del futuro. Bueno, quería contarles que me cambié el nombre en Instagram. Ya no soy más mi tienda eco, ahora soy co.niwi. Y así me van a poder encontrar para mandarme preguntas y teorías apocalípticas o de extinción, como la que van a escuchar a continuación, que me la mandó Lucas Horizonte. Así que la próxima estén atentos, así participan. Pedí que inventen teorías y hubo muchas variadas, muy variadas, lo que todas tenían en común, porque claro, vos tenés que pensar algo que pueda extinguir a todas las especies del mundo y que como vos decías, son muy variadas y también comen diferentes cosas, pero igualmente lo que las podía llegar a unir era el alimento. Y bueno, voy a tratar de rellenar algunos huecos, porque todas tenían huecos, pero voy a elegir una de las más flasheras y lo voy a rellenar. La que me dijeron es que se inventa un tipo de rata de laboratorio que por algún motivo es radiactiva. Y por algún motivo, también desconocido, la empiezan a preferir todas las rapaces frente a otras presas. Incluso, no sé, el águila pescadora, que no la nombraste, pero que sabemos que come peces, bueno, empieza a comer ratas, no sé, pintó. Sí. Y esta rata, bueno, es tal la radiactividad que tiene que empiezan a morir y bueno, en el tiempo corto que quieras, se extinguen. ¿Te parece que vamos con esta teoría? Vamos, sí, 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 totalmente. Dale, dale, Estoy, dale. estoy adentro, estoy adentro. Genial. Mira, déjame decirte igual, o sea, está bien, es fantasiosa obviamente la teoría, pero la verdad es que no está tan lejos de lo que puede pasar o de lo que ha pasado.
en relación a que hay algunos tipos de presa, en particular algunos tipos de presa modificadas por la gente, que sí que pueden tener un efecto muy puntual Mm. sobre rapaces y no sobre otros bichos. Por ejemplo, en el subcontinente indio, y después se fue expandiendo un poco más, ahora también hay casos en África, el diclofenac, que es un analgésico que lo tomamos nosotros, pero también se lo puede dar al ganado, que le dan a las vacas, cuando los buitres se comen a las vacas con diclofenac, se mueren, pero así como moscas. Fa. Hay 3 o 4 especies de buitres que han perdido entre el 90 y el 99% de las poblaciones en los últimos 20 años. O sea, es una crisis muy, muy grave. O sea, bichos que están realmente al borde de la extinción, y ahora también en África se está empezando a ver un poco eso. Así que la verdad que no sería tan raro. O sea, sí, la verdad que mate justo a todas las rapaces del mundo sería un poco difícil, pero bueno, no importa, está bien. Me parece que no sería tan raro. Bueno, y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eh, ahí se pone un poco más oscuro el tema. Sí. Em, bueno, en primer lugar, a mí me parece que también lo estuviste charlando, me parece, en los demás episodios, ¿no? Cualquier extinción es una desgracia que no podemos dimensionar realmente. Realmente no la podemos dimensionar. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Bailando en Tierra de Nadie, de Claudio Campaña, y él compara la extinción a la pérdida de un número natural. O sea, por ejemplo, a partir de mañana no Mm. existe más el 9. ¿Y eso Wow. qué quiere decir? O sea, sí, no está el 9 de Racing, no va a estar más, pero no importa. Pero más allá de eso, o sea, no tenemos ni idea de en todos los planos de la vida cotidiana y de la vida en general en la que, por ejemplo, usamos o necesitamos ese número. Bueno, el tema de la extinción es una cosa que él lo pone de esa manera porque nada, no lo podemos dimensionar. Es como hablar de los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. O sea, ni idea cuánto es eso. No estamos preparados para pensar en esos términos. Así que sería una desgracia como la extinción de cualquier otra especie. Perderíamos para mí algunas de las especies con las que más fácilmente nos podemos empezar a conectar y relacionar con la naturaleza, porque son especies, o sea, si bien no son las más diversas, son muy llamativas, generalmente son relativamente grandes. O sea, todo el mundo ha visto un carancho, un chimango, ahí en eNaturalist, la plataforma esta de Mm. registros de organismos de la comunidad. La especie más registrada de Argentina es un carancho, y es el carancho, y el carancho Mm. no es ni por asomo la Mm. especie más abundante de la Argentina. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente es la especie con la que más puede entrar en contacto la gente o que más le llama la atención, lo que Llama fuera. mucho la atención. Y bueno, y eso tiene que ver con que están en todos lados, o sea, están en todos los continentes, menos en la Antártida, están en todas partes, incluso en las ciudades, y son súper llamativas. Es imposible que una rapaz pase inadvertida cuando la ves. Así que perderíamos una forma de conectarnos con la naturaleza, incluso estando en el medio de la ciudad, que me parecería un problema importante. Perderíamos también, por ejemplo, un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, que es el arte de cetrería, el arte de cazar utilizando aves rapaces, que es una modalidad de caza que es, nada, si querés lo podemos charlar también un poquito más, pero es distinta a todo, no tiene nada que ver con nada, y que a mí me parece maravilloso. Básicamente es una forma de cazar que no tiene parangón y que es muy, muy interesante porque consiste en trabajar con especies silvestres. O sea, es un arte que se hace hace 10.000 años y sin embargo no se han domesticado las especies, o sea, se siguen utilizando a propósito, se utilizan especies silvestres, a propósito se vuelan a los bichos sueltos y se trata de que los bichos estén en la mejor condición posible porque tienen que cazar. O sea que en realidad el animal con el que vos estás trabajando está en perfectas condiciones de irse y hacer la suya. Así que es un ejemplo de cooperación que a mí me parece súper interesante. Uno no está tratando de sacar no le sacas una ventaja a la presa en el sentido de que no le pegas un tiro con un arma o lo agarras con una trampa, sino que lo estás cazando con su depredador natural. Bueno, perderíamos una de las cosas que hace el ser humano que a mí me parecen maravillosas. Ahora, en cuanto a los efectos ecológicos en los ambientes y eso, ahí ya se pone más nebulosa la cosa. La verdad que no, ahí está más difícil predecir qué va a pasar. Entre otras cosas porque no tenemos mucha evidencia de lo que pasa cuando una especie se extingue. O sea, sabemos, o sea, sí, tenemos registro de un montón de especies que se han extinto, pero en muy pocos casos tenemos registro de cómo era el sistema antes y cómo era después. Entonces, la verdad que no tenemos mucha evidencia de qué pasa cuando eso ocurre. Mucho menos
en qué pasa si es una extinción masiva de un grupo en particular. Pero bueno, ya que estamos jugando, igual vamos a Sí. tratar de jugar y de adivinar. Total, es improbable que eso pase, así que no vamos a ni tener razón ni estar equivocados. Sí. No se me ocurre mucho qué es lo que pueda llegar a pasar. Sí se me ocurre quizás algo o algunas cosas que uno podría pensar que van a pasar y que yo estoy convencido que no van a pasar. Por ejemplo, uno podría pensar que porque las lechuzas o las rapaces se comen a las ratas o los ratones, al extinguirse las rapaces va a haber muchas más ratas o ratones. Claro. Yo estoy convencido que eso no va a ocurrir de ninguna manera, porque la verdad es que las rapaces en la naturaleza y la mayor parte de los depredadores no controlan a las especies que se comen, mucho menos a especies que tienen gran capacidad de multiplicarse, como son las ratas, los ratones, las palomas. O sea, todos esos bichos tienen una capacidad de multiplicarse que excede con mucho a la capacidad que tienen las rapaces o el cazador que sea de extraerlas de su población. Es un proceso de un bicho que se está multiplicando contra algo que se está agregando. O sea, vos a lo sumo podés agregar esfuerzo. La lechuza come más ratones que antes. Pero bueno, puede comer, qué sé yo, el doble de ratones que antes si hay muchos ratones. No mucho más. En cambio, los ratones se pueden multiplicar por 100. Ok. Entonces eso la verdad que yo no espero que ocurra. Cuando se dan las condiciones para que exploten las poblaciones de roedores, por ejemplo, que ocurre en la naturaleza, ahí las rapaces sí, obviamente comen más ratones, pero ¿cuánto más ratones? Muy poco más, enseguida se saturan y no pueden comer más. Cuando ya la rapaz, por ejemplo, porque ese año tuvo un montón de crías, le fue mejor y salen todas, también eventualmente se multiplican, ya los ratones o los roedores se comieron toda la comida que tenían y ya se están muriendo solos. En general hay como un desfasaje, entonces el pico de los ratones no ocurre al mismo tiempo que el pico de la lechuza, que es lo que tendría que pasar para que hubiera un control. Entonces, bueno, eso yo la verdad que no espero que ocurra. Las rapaces además son muy territoriales, entonces cuando una rapaz se instala en un lugar, enseguida empieza a excluir a las otras de su misma especie. Los mayores competidores de las rapaces son ellas mismas. Y entonces incluso para algunos casos las rapaces funcionan como protectoras de sus presas, porque las presas que están en el territorio de una rapaz, que tiene una sola lechuza, en realidad es muy difícil que justo la agarren a él. En cambio, si no hay ningún territorio de lechuza y hay 4 o 5 lechuzas que no tienen nido, por ejemplo, ahí comiendo, tienen mucha más chance de morirse. Entonces el nido de una lechuza también es como un halo de protección para los roedores o lo que sea, porque no se pueden llegar a comer todo lo que hay. Es imposible. Y otra cosa que se me ocurre que uno podría pensar que pasa, y yo no creo que pase, es el tema de las carroñeras, ¿viste? Siempre se dice esto de que, bueno, las carroñeras limpian los campos de posibles focos infecciosos. Es verdad que en muchos casos las rapaces carroñeras son las comedoras de carroña más abundantes y más importantes de los sistemas en donde viven. Pero eso es porque son muy buenas, cuando se muere un bicho, son muy buenas para excluir a los demás. O sea, viene un zorro contra un cóndor, no tiene chance. Pero si las rapaces se extinguieran, yo antes que un apocalipsis zombie así de super enfermedades, esperaría que nada, le vaya mejor a los zorros, le vaya mejor a todas las otras carroñeras que hay. La carroña es un recurso que ha sido muy importante siempre en la historia de toda la vida. Y entonces siempre hay carroñeras. No solamente, me parecería mucho más grave que se extingan todas las carroñeras Claro. a todas las rapaces, porque ahí sí sería un problema. Pero todas las carroñeras incluyen desde bacterias hasta armadillos, cuervos, bueno, escarabajos, de todo. Y la verdad es que tampoco es algo que pase tan rápido, ¿viste? Yo cuando yo era chico también, yo me acuerdo patente que tenía, no sé, tendría 9, 10 años, y me afané un pedazo de carne que teníamos ahí para comer, estábamos en el campo, lo tiré ahí como en un claro del bosque, y me quedé ahí sentado porque dije, ahora van a bajar los cóndores, los jotes, no sé qué. Aparte me quedé a una distancia ridícula, que te diga 10 metros, o sea, no iba a bajar nunca. Y no sé, me quedé 2 horas y no pasó nada. Y después ponemos cámaras trampa, por ejemplo, en carroñas, y sí, eventualmente aparecen los bichos a comer, pero no es así que de repente se queda todo en huesito así en 10 minutos. Así que yo, ya que igual nunca vamos a saber si tuvimos razón o no, yo apostaría que todas esas cosas no van a pasar. Pero bueno, para mí igual sería una desgracia terrible, obviamente. Sí. Sí, quizás eso. Primero que por ahí desde lo ecológico vos no querés, o sea, sos muy técnico porque es lo que estudiaste,
Pero eso está bueno porque vos tenés esta mirada que quizás lo más preocupante puede llegar a ser nuestra relación, porque después la naturaleza, a ver, hay muchas especies que cumplen muchos roles y como vos decías, no los conocemos, entonces lo más probable es que lo primero que ocurra sea que otra especie se beneficie. Y no tanto eso, el apocalipsis que a veces planteamos. Así que me parece súper súper válida tu respuesta, obviamente. Algún Eh, cambio va a haber seguro, algo va a sí, pasar, no es que no va a pasar nada, pero es muy difícil predecir exactamente qué va a pasar, sí, sí, porque sí, nada, porque no sabemos qué pasa en esos casos, no tenemos mucha evidencia. totalmente. No sabemos. Pero bueno, To- sería una desgracia. No, mejor que no, mejor que no. Mejor que no. Y bueno, mejor que no, pero las amenazas que tienen estos bichos son reales. Vos comentaste eso Sí. del diclofenac, pero también acá pasa con el plomo, las balas de plomo. Ujú. Esas son amenazas que tienen acá en Argentina, ¿no? Sí, en todas partes. En todas partes en Argentina hay algunos casos de Mm, envenenamiento por plomo, de cacería, de mascotismo, de mm, todo. Quizás no son cosas que estén tan dirigidas a las rapaces per se, pero las rapaces es como un poco el capítulo de los peces y la comparación entre la merluza y los tiburones. O sea, la mm, merluza cuando la mirás como stock de pesca, como si fuera un mm, pedazo de tronco de árbol, mm, y no es lo mismo que un tiburón que tiene una cría por año. Y entonces mm, acá es lo mismo, quizás la cacería o el mascotismo no afecta particularmente a las rapaces, pero las rapaces son sensibles porque tienen tasas reproductivas bajas, o sea, tienen una o dos crías por año como mucho la mayor parte de las especies, después tienen una vida larga, algunas especies tardan 4, 5 o más años en empezar a reproducirse, entonces tienen todo ese periodo de la vida para estar expuestos a distintos problemas en todas partes. Así que claro. sí, son mucho más sensibles a todas estas amenazas que por ahí son más generalizadas. Y obviamente la destrucción del hábitat también, las especies que son de bosque, obviamente no es lo mismo la cantidad de hábitat que necesita una población de escarabajos para sostenerse que la que necesita una población de águilas. Entonces ahí hay un problema porque hay una cuestión de tamaño mínimo de hábitat que más o menos debería estar en buen estado para que muchas especies puedan sostener poblaciones viables en largo plazo. Sí, yo me acuerdo siempre de los cóndores que pueden llegar a vivir muchos años y en esa vida estar expuestos a todas esas cuestiones que vos contás y reproducirse muy poco. O no Sí, sé, por sí, ejemplo, creo que habíamos visto que tiene que pasar, ¿cuántos años un cóndor? ¿10 años para poder reproducirse? sí, más o menos. O sea, hay registros de algunos bichos que por ahí se reproducen a los 7, 8 años, pero sí, más o menos a los 10 años empiezan como a reproducirse recurrentemente, de forma más predecible. Y bueno, Claro, hasta ahí, o sea, pasó una década, imagínate, sí. una década de volar por grandes extensiones y de comer permanentemente carroña. Toda la carroña que se comen perfectamente puede haberse muerto por veneno. Así que sí, es un tema, es un tema. Em, y así con un montón. La mayor parte de las especies igual, incluso las especies más chiquitas que tienen tiempos de vida más cortos, también no se reproducen en su primer año de vida. eh, Generalmente pueden vivir mucho. Un halconcito colorado también puede Mm, vivir 15, 20 años. mm, eh, pueden ser muy sensibles también porque como son depredadoras también acumulan mucho de los venenos o pesticidas o cosas que puede haber en el ambiente, también los acumulan mucho en sus tejidos mm, porque no los usan para ninguna función metabólica, entonces los claro. acumulan y quizás ahí se ven efectos que en otras especies no pasan más inadvertidos. Claro, no llegas a ver. Bueno, Sí. esa es una de las teorías que me decían mucho, eran esas cuestiones, los venenos, los cebos, que van a parar a estos bichos que son los que comen carroña. Bueno, y yo ya conté que trabajás con carancho austral, que ahora nos vas a contar, que supongo que es una especie de carancho. Supongo que debe ser parecida al carancho que conocemos, pero vos me contarás. Y quiero saber un poco qué haces con el carancho. Bueno, sí, es un carancho, podría no serlo igual, pero la verdad que sí, en este caso el nombre es preciso, es un carancho, es austral en el sentido de que solamente vive en islas del sur de Argentina y de Chile. Em,
Se parece al carancho común, sí, es parecido en aspecto, tamaño, todo eso es muy parecido. Es distinto el plumaje. El plumaje del carancho austral es todo, casi todo negro. Así que nada, es súper fácil de diferenciarlo. Lo que pasa es que no vive casi en lugares donde se lo pueda ver. Está en zonas bastante alejadas de ciudades y demás, así que no es fácil verlo, pero es inconfundible. Y lo que hacemos básicamente es un poco de todo. Cuando empezamos, no, o sea, se sabía que el carancho austral estaba acá en las islas de Tierra del Fuego, sobre todo en Isla de los Estados, y no se sabía mucho sobre su estado actual de conservación, así que empezamos a estudiarlo y terminamos haciendo un poco de todo para tratar de entender un poco qué le está pasando. Justamente una población de una especie que no está en contacto con humanos, que en principio no debería tener ninguna amenaza, y sin embargo tiene varias. Entonces está bueno como caso de estudio, me pareció que está súper interesante por ese lado. ¿Y vos de chico ya te gustaba esta especie? ¿La conocías? Sí, sí, yo soy de acá de Tierra del Fuego y cuando era chico me gané una guía de aves, y ahí vi que estaba el carancho, misma época igual que pensaba que los jotes iban a bajar a la carne, ¿no? Pero bueno, Sí. y ahí vi el carancho y dije, uy, este como que ahí decía en la guía que no se veía o que era muy raro, qué sé yo, entonces yo dije, uy, yo quiero verlo, quiero ir. Mm, Eh, Aparentemente se veía en Isla de los Estados y sí, tal mm, cual. O sea, acá en todos lados no se ve en ningún lado. Un montón de gente que viene a ver pájaros me dice, ¿dónde puedo ir a ver el carancho? No, o sea, acá cerca no. Y es claro, muy llamativo porque acá es muy, muy raro y cuando llegas ahí, pones un pie en Isla de los Estados y está lleno. O sea, es muy, muy común mira. en las zonas en donde está, es extremadamente común, pero está en muy pocos lados. Así que está interesante por ese lado también. Pero sí, 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 me interesaba, sí, quería trabajar con este bicho. Y por suerte acá me dieron el espacio para poder hacerlo porque no estaban trabajando con esa especie. Qué bueno, me encanta. Y ahora está amenazado. Bueno, No, no se sabe. sí, o sea, está amenazado. Creo, supongo que estaba amenazado antes también. Pasa que antes no sabíamos nada. Claro. En realidad, no es que no está amenazado en términos de, o sea, no es que está en vías de extinción, no es que está disminuyendo la población, pero tiene una población muy pequeña. Son más o menos de 4.000 individuos en toda su distribución, que incluye Ujú, las Islas Malvinas, Isla de los Estados, una partecita de Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, un montón de islitas de los ujú, fiordos chilenos. En toda esa zona no hay más de 4.000 individuos, eso es todo. mm, Y además todas las poblaciones parecen estar muy aisladas entre sí, o sea, no están intercambiando individuos, o sea que en la práctica tampoco son 4.000 individuos, sino que son claro. grupitos de unos pocos cientos por acá, unos pocos cientos por allá. Si se extingue una población, todo parece indicar que no es que otra va a venir y la va a rescatar, así Ujú, que eso también es un problema. Y en Isla de los Estados en particular, el problema que tienen no es con la actividad humana actual, porque prácticamente es nula, el mayor disturbio lo hacemos nosotros cuando vamos a trabajar, sino con la actividad humana del claro. pasado. En el pasado sí que Isla de los Estados fue un enclave importante para la Argentina y para su defensa, soberanía y demás. Lo es hoy también, pero con mucha menos presencia humana. Y, por Mm, ejemplo, uno de los efectos que ha dejado eso es uno muy común, que es la introducción de especies exóticas invasoras. En Isla de los Estados en particular hay herbívoros que no tienen mm, otra especie parecida en la isla, que son los ciervos y las cabras. Son herbívoros muy grandes, no hay otros herbívoros como esos en la isla. Se comen todo el pasto y pisotean todo el pastizal, que es donde nidifican los caranchos. Y los caranchos australes, no sabemos bien si es causa o consecuencia, pero la cuestión es que al vivir en esas islas en donde los pastizales son predominantes, hacen los nidos en el suelo, en el pastizal, no hacen los nidos en los árboles como el carancho común. Entonces, claro. en Isla de los Estados, por ejemplo, hay muy pocos nidos, muchos menos nidos de los que hubiéramos esperado. Más o menos el 10% de la población solamente es la parte reproductiva. Todos los Mm, demás individuos no se reproducen, o sea, no tienen dónde reproducirse. Entonces eso obviamente puede afectar a la población a largo plazo. Por ejemplo, si los mismos individuos son los que se reproducen todos los años, que es lo que parece que ocurre, bueno, mm, finalmente, por ejemplo, desde el punto de vista genético, todos los bichos empiezan a parecer cada vez más entre ellos y ahí puede haber problemas de cuestiones de parentesco. Así que tiene ahí varios problemitas. Otra de las cosas que encontramos también es que tienen, hablando de contaminantes,
niveles muy altos de mercurio en sus tejidos, tienen niveles de Mira, mercurio mira. parecidos a los que tienen otras poblaciones de rapaces que están en contacto directamente con vertederos industriales. Claro. Eh, y vos me dirás de dónde sale todo ese mercurio. Mm, Parece ser que en este caso, lamentablemente, es una cuestión natural, no es algo que se pueda manejar. Los pingüinos de penacho amarillo están alimentándose en el mar, en alta mar, en zonas de alta disponibilidad de mercurio, porque sí, por cuestiones geológicas, aparentemente. ajá, claro. Transfieren todo ese mercurio después a los ecosistemas terrestres y los caranchos australes son los principales depredadores de los pingüinos y ahí acumulan un montón de mercurio. Es la población de un ave sudamericana con más mercurio en sus tejidos de las hasta ahora estudiadas, ¿no? Así que es como que se juntan un montón de cosas que hacen que la población sea vulnerable. Tiene problemas que hacen que si uno le agrega además alguna otra cosa, bueno, se Mm, podría ir todo al sí, demonio. sí. Tremendo, no sabía todo eso, todos esos factores. Súper Sí, interesante. Y, por ejemplo, vos cuando vas a las islas, esto que decís que sabés que los mismos individuos se reproducen, ¿lo llegan a marcar? sí, hemos marcado individuos, o sea, Mm, los capturamos y los anillamos, entonces ahí cuando los volvemos a ver sabemos que son los mismos. Y otra forma de verlo también es a través de genética, por ejemplo, tenés pichones de un mismo nido de diferentes años mm, y podés ver que son hermanos completos. Entonces, sí o sí, por más que los padres no estén marcados, porque los adultos son más difíciles de capturar, claro. pero ahí cuando tenés dos hermanos de diferentes años que son hermanos, efectivamente, Mm, eso quiere decir que los padres son los mismos, así que ahí por ese lado también lo podés sacar. Sí, tenemos como distintas líneas de evidencia que están apoyando eso, que tienen varios problemas. Que hay algunos bichos que son capaces de reproducirse, que por algún motivo son siempre los mismos. Serán los que mejor se adaptaron a ese cambio o lo que sea, claro. pero pareciera que son siempre los mismos, sí. Mm, Muy poquitos. mm. Y nosotros, ¿cómo pensás que podemos colaborar, los que no trabajamos con rapaces, para la conservación de las rapaces? Bueno, qué difícil esa Qué pregunta. difícil. Esa es la que no tenía preparada. Mira, las rapaces, los problemas que tienen las rapaces son de distinta índole. O sea, yo te hablo de lo que es mi de formación, Sí. que a mí me encanta y todo, a mí lo que he aprendido en la facultad me pareció fascinante, me encanta la forma que tiene de ver la ecología, el mundo y todo, pero también reconozco que es una forma de ver las cosas. Las rapaces tienen problemas que están atravesados por un montón de cuestiones de todo tipo, de las que yo, por ejemplo, no puedo hablar. Por ejemplo, cuestiones sociales, culturales y demás, políticas, históricas, etcétera. Así que en verdad uno puede colaborar con las rapaces también desde todos esos ámbitos, no hace falta ser biólogo o bióloga. Yo, si te tengo que decir, la verdad que los que a mí me ha llevado a involucrarme de lleno en la conservación y en la ecología de las rapaces es haber estudiado y haber hecho la carrera y estar investigándola formalmente. Ojalá haya muchas otras formas de involucrarse, pero estaría bueno si en realidad si tienen ganas de involucrarse desde ese lado. También faltan abogados que defiendan a las rapaces, también faltan científicos sociales que trabajen con estas cuestiones, o sea, esto se puede abordar desde muchísimos aspectos. Si vos me decís en mi casa qué puedo hacer, me parece que está bueno conocer y saber que hay rapaces por todos lados y para mí es una forma muy, muy buena de iniciarse en un contacto un poco más estrecho con la naturaleza y aprender a convivir un poco más con lo que tenemos cerca, porque son muy llamativas. Mm, También tenemos que convivir con las arañas, pero las rapaces son muy fáciles de ver y son es muy difícil que pasen inadvertidas. Vas a sí. Parque Sarmiento, tenés que ir a ver las lechucitas de las vizcacheras que tienen ahí en el proyecto en el que están ahí custodiando las lechuzas de Parque Sarmiento, por Saavedra, ¿no ejemplo. es? Saavedra, perdón, tenés razón. Sí, sí. Em, entonces, no sé ni qué es Parque Sarmiento, Parque de hecho, no sé si Saavedra. existe. Em, entonces, nada, me parece que es una oportunidad que tenemos todos muy al alcance la de empezar a meterse con esas cuestiones. Estoy de acuerdo. Y hay mucho espacio también para trabajar, o sea, todas estas cosas que te cuento, te las cuento porque tengo el espacio para hablar, pero la verdad es que la respuesta formal a cada una de tus preguntas es no sé. Entonces está muy bueno saber que no sabemos nada todavía de estos bichos, que hay muchas especies para las que no hay ni siquiera un estudio, Mm, nada.
Y bueno, todo ese vacío en algún momento lo tenemos que empezar a llenar porque si no pueden pasar cosas como que las especies se extingan antes de que nos demos cuenta siquiera. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu especie favorita de rapas? Ah, rapaz, me salvaste porque si no se me complicaba. Qué difícil también, qué difícil. Bueno, a mí me gusta mucho el carancho austral, la verdad que me gusta. Me parece muy, muy, muy lindo. Pero bueno, ya lo vi muchas Sí. veces, no vamos a decir carancho austral. Eh, Me gusta mucho el halcón aplomado. Me Ok. parece una de las rapaces más hermosas del mundo. Y también súper común. No hace falta hacer un súper viaje para verla. Está por todos lados en América, Ajá. pero está por todos lados. Me parece un bichito hermoso. Así que bueno, eso. 80 especies de rapaces. Búsquenlas porque son una más linda que la otra. Hola, soy yo de nuevo, la Connie del futuro no futuro. Estaba escuchando esto y me di cuenta que me faltó hacerle una pregunta muy buena a Ulises, y es que me cuente un día en la isla, cuando va a laburar en la isla de los estados. Así que le mandé un mensaje y me contestó lo siguiente. Un día típico en Isla de los Estados es una pregunta difícil porque no me quiero mandar la parte, pero la verdad que son re distintos todos los días en la isla. En general trabajamos en verano, con lo cual el día es muy largo y tratamos de utilizar todas las horas de luz, que son hasta las 10 de la noche. Y en general tenemos alguna tarea que más o menos tratamos como de diseñar para el día, pero obviamente después depende de las condiciones climáticas. En la isla estamos totalmente incomunicados, así que en general no tenemos pronóstico del tiempo o no tenemos mucha idea de cómo van a estar los días siguientes o qué es lo que vamos a poder hacer, así que cada día tratamos de hacer todo lo que se pueda. Y en general tenemos como distintas tareas que a lo largo de toda la campaña tenemos que ir tachando. Por ejemplo, tenemos que revisar todos los nidos que conocemos de los caranchos. Entonces vas a un nido a revisarlo y entonces ahí vemos el contenido, si tiene huevos, si tiene pichones, en qué estado están, si los pichones ya están lo suficientemente grandes, podemos anillarlos, podemos tomarles muestras de sangre, tomamos muestras de los alrededores del nido también para entender un poco el ambiente en el que están viviendo. Y después trabajamos también con otras especies en conjunto, si bien son proyectos distintos, están todos asociados y siempre está bueno, no solamente por una cuestión de colaboración del grupo, sino también para entender todo el sistema en general. Colaboramos entre nosotros para trabajar con los demás proyectos que tiene el laboratorio. Entonces trabajamos mucho con las aves marinas, por ejemplo, porque justamente los pingüinos de Isla de los Estados están disminuyendo su población, eh, al igual que en muchas otras partes del mundo, y por cuestiones que no son susceptibles de ser manejadas en la isla, tienen que ver con problemas básicamente que afrontan en la parte del ciclo de vida que pasan en alta mar. Pero bueno, también se pueden entender un montón de dinámicas y de cuestiones de los pingüinos en alta mar en la época en la que están accesibles a nosotros, que es cuando justamente están en las colonias. Normalmente tenemos varios campamentos que vamos desplegando en toda el área porque a veces nos sorprende, de repente son las 10 de la noche, si bien hay luz, a veces de repente se hace muy tarde, no tenemos tiempo de regresar al campamento base, siempre tenemos algún campamento más cerca donde poder dormir, o a veces directamente planificamos dormir en un campamento que esté más alejado de la base porque más cerca de ese campamento hay algo que nos interesa. Y después el tiempo va cambiando muchísimo, ¿no? En un mismo día podés tener mucho calor, granizo, lluvia, nieve y sobre todo humedad y precipitaciones es lo más común. En Isla de los Estados del 70 y el 80% de los días están totalmente cubiertos por, casi todos los días del año, más de 300 días al año llueve durante prácticamente todo el día, y si no en alguna parte del día por lo menos. Así que bueno, es un desafío muy lindo y trabajar ahí, pero es muy variable. La verdad que todos los días estamos de nuevo como empezando a planificar lo que hacemos y todos los días volvemos a hacer algo nuevo, distinto, porque tenemos una planificación de lo que tenemos que hacer y después nos vamos adecuando a lo que se puede hacer de lo que nos deja el tiempo y el lugar. No me digan que no quieren ir un día a la isla de los estados a ver todo lo que está haciendo Ulises. Si quieren lo pueden seguir en Twitter como Ulises Balsa para ver las fotos que sube que están muy muy buenas. No sé si le agradecí lo suficiente a Ulises, así que Ulises, gracias por coparte, por brindarme tu mirada, por coparte después del podcast mandándome los audios y sobre todo por ser oyente también del podcast.
No, gracias a vos, Connie, por darme el espacio, por poner a disposición todo tu aparataje, todo tu trabajo que haces, tus seguidores, todo para poder contar algo. Súper, súper interesante y súper útil lo que haces. Así que gracias a vos. Bueno, gracias. Bueno, y a los que están escuchando, muchísimas gracias por estar ahí. Lo hago porque me sigue escuchando gente, así que estoy súper contenta también. Les invito a que escuchen los otros episodios si todavía no lo hicieron. Ya hablamos de aves, de todas las aves, de murciélagos, de plantas nativas, de algas, de peces. Así que tienen un poco de todo. Si les gustó este episodio y les gusta lo que hago, pueden comprarme un matecito en matecito.co/cohabitat, porque ustedes decidieron que les gusta más el mate que el café en una encuesta que hice, así que me hice un matecito. Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.